Hace alrededor de 150 años que nace la psicología dentro de un laboratorio y se forma la ciencia. Acá se desprende de la filosofía y se dedica a estudiar la conciencia de los seres humanos. Después de todo este largo trayecto, al día de hoy, necesitamos hacer una psicología integral que nos aporte cuerpo, que nos aporte lenguaje, que nos aporte estados meditativos y que podamos tener una amplia gama de condiciones biopsicoemocionales, espirituales. Y para esto también es importante detectar que hay un huequito por ahí en esta gran cadena del ser, que no solo es importante observar la conducta, sino también acudir a la memoria interna, a lo más profundo que es el alma, las emociones, los sentimientos, la calidad de pensamientos, el mundo interior, pero también el mundo exterior, cómo me desenvuelvo, a qué me dedico. Y bueno, estas pautas nos van a ir marcando que nuestro camino, considerando que si tenemos un conflicto, no vamos a resolverlo mágicamente desde un punto de vista, desde una perspectiva aislada, como si las demás no tuvieran que ver. Por lo tanto, considero que si estamos atendiendo desde este largo trecho que considero que nació en un laboratorio hace 150 años y que hemos ido evolucionando y avanzando en cuanto a el diagnóstico, en cuanto a los tratamientos, en cuanto a los métodos, y la teoría se ha ido ampliando respecto a la conciencia y este conocimiento de la mente del ser humano. También deberíamos de indagar acerca de una polaridad muy importante, porque mientras decidimos estudiar la bondad en el mundo y cómo desarrollar las potencialidades, porque aparentemente se desistió o ya no se invirtió en el Estado, las universidades ya no invirtieron en el estudio de la maldad en el mundo. Considero que hoy debería de ser un tema muy trascendente, incorporar el tema psicopatía en las universidades, en las escuelas, sobre el tema del bullying, el acoso psicológico, escolar, laboral, el moving y también la psicopatía integrada, ¿sí? De acuerdo a las estadísticas, hace muchos años se hablaba de un porcentaje muy bajo, porque se estudiaba a los psicópatas criminales en las cárceles, por lo tanto tenían a muy pocos a la mano para poderlos estudiar, y se arroja un número, de acuerdo a ciertos estudios, que a mí me considero en lo personal que es un número bastante bajo, dado que las víctimas acuden a psicoterapia y son muchísimas. Hay demasiados trastornos psicológicos que desde mi punto de vista no tienen nada que ver con algo que aparece en la persona como algo aislado, que tiene condiciones psicológicas como muchos síntomas que hoy, hace algunos años, tenemos, ha evolucionado muy poco y muy lento el DSM, que es el libro manual de la psicología, de la psiquiatría, y que son trastornos como bipolaridad o TDAH o trastornos antisociales o cualquier condición que nos habla de situaciones y de conflictos internos que presenta la persona y que no se encuentra la raíz. Desde mi punto de vista y lo que recientemente estudié y me hizo mucho sentido, después de que estudio la psicología social, la psicología humanista, porque estuve estudiando en una universidad
donde estudié la maestría en psicología transpersonal, que se dedica no nada más a estudiar la parte, la bondad y muchos estados no ordinarios o alterados de la conciencia. Aquí se hablaba como de algo mágico, yo lo entendí y así lo explican los libros, como de algo que emerge del ser humano, otras capacidades que tenemos, como si fueran mágicas, que inclusive a veces te las aporta una ayahuasca, un peyote, estados no ordinarios como sueños, que son personas que tienen capacidades de poder salir del cuerpo y poder hacer viajes y el viaje astral y todo este tipo de cosas, y que hoy por hoy me parece que es un trastorno, una patología donde la persona que ha vivido trauma, que ha vivido gran carga de trauma, lo que presenta es una evidente disociación, por un lado, donde el cuerpo está en un lado, pero la mente intenta escapar con recursos propios hacia otro lugar para alejarse de esto que está en la conciencia muy arraigado, muy profundo, y que trata de salir de alguna manera. Entonces, bueno, sería todo un tema que no es el día de hoy como hablar de estos estados, sino que quiero decir que la psicología transpersonal estudia, para mí, desde mi punto de vista, es el pensamiento mágico, lo está exacerbando, y muchas personas se están refugiando en esta psicología transpersonal cuando lo que tienen es trauma y han desarrollado estas situaciones que considero que vienen del pensamiento mágico y que nacen de una raíz totalmente vinculada a crisis muy personales, muy profundas, y por eso considero que la psicopatía debería ser un tema que se imparta en las instituciones y en los ámbitos correspondientes a donde hay cargos de poder, donde hay maestros, donde hay políticos, donde hay líderes espirituales, atendiendo a otras personas, que inclusive estos son los que generan más carga de trauma y más se hacen que no existe el problema, se voltean para otro lado y esto sigue aumentando. ¿Por qué digo que sigue aumentando? Porque basta ver cualquier red social que hoy nos permite darnos cuenta que el problema es más grande de lo que parece. No es un porcentaje aislado, pequeño, de criminales que están en las cárceles y algunos por ahí que se escaparon, que no los encuentran, o que son prófugos, o que se camuflan muy bien de la autoridad para entender o para poner un alto, poner un freno a este tipo de conducta, sino que las víctimas que sufren tiene que ver con estas conductas psicopáticas dentro de los hogares, dentro de las universidades, dentro de las escuelas primarias, donde los pequeños ya presentan incluso rasgos de conductas antisociales, y que se les permite desarrollar un narcisismo, violencia, ejercer poder sobre otros, y se va desconfigurando esta mente pequeña donde se va formando, independientemente de si se nace así. Hay que observar, no importa si nace así, pero si se va formando en la vida, pues hay que observar esa conducta para frenarla. También hay que observar si los padres están teniendo este tipo de conductas. La intención acá es frenar la psicopatía, ponerle nombre, y que la gente se familiarice más con este tema para entender de dónde vienen todos los síntomas. Todos los síntomas, a mi punto de vista, y de acuerdo al último estudio que he estado incorporando al conocimiento pues científico respecto a la psicología como ciencia, pues tiene que ver con este sesgo, esta falta de hablar de la psicopatía. Los psicópatas están integrados, es complicado poderlos detectar. Evidentemente necesitamos métodos y poder tener como más conciencia y más presencia
a la hora de diagnosticar, a la hora de advertir que ellos están entre nosotros. Entonces recordemos que los psicópatas son maestros de la manipulación social. Recordemos que suelen ser encantadores y que se presentan con un disfraz que no es fácil de identificar esa maldad, porque son carismáticos a primera vista, ¿sí? Y van utilizando estas cualidades para ganarse la confianza de los demás. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta tú si evidentemente es el líder espiritual, el de tu colonia, que es el pastor, y que te va a hablar de Dios, y que te va a hablar va a empezar a ganarse tu confianza, para después manipularte y ser parte de las víctimas de ese pastor, ¿sí? Recordemos que tienen un ego exagerado, es un ego inflado, una característica común de los psicópatas. Ellos se consideran a sí mismos como superiores a los demás, no dudan en hacer alarde de los supuestos logros y siempre se consideran como únicos, ¿sí? Para ellos todos son siervos, son estúpidos, no tienen habilidades y en ese sentido de superioridad siempre justifican sus acciones dañinas. O sea, lo que hagan lo van a tratar de tapar porque mienten patológicamente. Los psicópatas son hábiles a la hora de embaucar, de tergiversar la información para manipular y crear una realidad distorsionada que les beneficie. Ese comportamiento seguramente, y te lo digo porque son los más peligrosos del planeta, es muy difícil de detectar, ¿sí? Y de saber cuándo están diciendo la verdad. Es bien complicado. Así que, por lo tanto, recalco que es un tema muy relevante, por lo cual deberíamos estar la mayoría de los psicólogos y los que nos dedicamos a la salud mental hablando de estos temas para evitar que siga extendiéndose toda la cantidad de víctimas que están inclusive no diagnosticadas, que están pensando o atribuyéndole a otras causas sus malestares, creyendo que son distraídos y justificando que tal vez yo tengo TDAH porque mira, estoy nervioso y muevo la taza para allá y la muevo para acá y no me fijo dónde la dejo y tengo falta de memoria, ay no, tengo TDAH, se me olvidan las cosas, entonces creo que tengo un trastorno y me quedo con esa idea tratando de desde ahí arreglar la situación, cuando quizá estoy viviendo con un psicópata que tiene, por ejemplo, todas esas características que acabo de decir, pero también falta de empatía, donde estás con una persona que carece de la capacidad de empatizar con los sentimientos de los demás, te hace bullying, por ejemplo, la información que das la usa en tu contra, se burla de tu aspecto físico, tal vez muy sutil, no esperes que te lo diga burdamente como yo lo estoy diciendo ahorita, sino que se burla, pero haciendo comparaciones, diciendo que la otra persona mira que qué bien que es, pero a ti jamás te ha dicho que haces algo bien. Y esta falta de empatía los hace que sean fríos, calculadores y que tú ni te percates de que algo anda mal, que algo está raro, simplemente te hace sentir algo mal. Y que ellos también no presentan remordimientos, no sienten jamás una culpa, jamás te van a decir lo siento, a menos de que los hayas totalmente captado haciendo el mal. De esa manera quizá te digan, pero también lo justifiquen. Es que porque tengo un trastorno, por eso, pues yo soy así, pero perdón. Pero quizá porque a mí de chiquito me hicieron eso, pero perdón. Entonces no es una conducta real, esta falta de remordimiento la van a tratar de tapar, sin embargo no tienen una conciencia moral que les permita darse cuenta que esos comportamientos son destructivos sin considerar las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, ellos, pues, por esta misma razón de que no tienen remordimientos, participan en actividades que van en contra de las normas sociales. Por lo tanto, van a ir en contra de la ley.
¿sí? Y puedes escuchar frases entre ellos como que las leyes son para romperlas, ¿sí? No acatan las normas sociales y pueden hacer muchas acciones que incluso los lleven a delinquir, ¿sí? Entonces sí se pueden involucrar en delitos, en comportamientos inmorales, sin sentir ningún tipo de culpa, vuelvo a decir, sin remordimiento. También son impulsivos, estos psicópatas a menudo actúan impulsivamente, toman decisiones precipitadas y no consideran las consecuencias. Esta impulsividad los puede llevar a comportamientos peligrosos, destructivos, y también hacerte a ti, que si estás en pareja, por ejemplo, a tener estados emocionales alterados, donde no sabes cómo hacer para controlar la situación, donde se complica la relación interpersonal, donde ellos viven en situaciones complicadas interpersonales con otros, con sus jefes o diferentes interacciones con sus padres, con la familia. Dado que son irresponsables, esa es una señal muy clave para entender que los psicópatas suelen eludir sus obligaciones, no cumplen con las promesas y culpan a otros de su irresponsabilidad. ¿Sí? Jamás van a aceptar que han fallado. ¿Por qué razón? Porque tienen un ego demasiado elevado y, como les decía, ellos creen que son los inteligentes, los que nunca se equivocan, y por lo tanto los demás son subordinados idiotas. Entonces ellos te van a utilizar como una mera cosa y simplemente van a actuar irresponsablemente, te van a culpabilizar inclusive por sus errores y van a hacer que todo parezca que tú tuviste la culpa, dado que a estas alturas del partido ya tienes una emocionalidad totalmente descontrolada, ya no sabes si vas o vienes, ya no duermes, ya dudas de quién eres tú, ya no tienes confianza, ya perdiste tu autoestima y evidentemente va a parecer realmente que tú eres la del problema porque tienes estas emociones totalmente descontroladas, dado que tú sí sientes empatía, tú sí sientes que puedes tener la culpa, que te puedes equivocar, ellos no lo sienten, por eso te van a confundir. Entonces, bueno, pues no podemos hoy por hoy justificar la conducta de un psicópata. Hay que frenar al psicópata que no tiene todas esas cualidades, inclusive desde la infancia, ¿sí? Ahora, está demostrado que no cambian y que no mienten patológicamente, van a sostener la mentira, aunque los encuentres con el puñal en la mano. ¿Tú mataste a esta niña? No. ¿La mataste? No, no fui yo. ¿Tú la mataste? No. Y es increíble la frialdad con la que te van a sostener esta mentira, intentando hacer parecer que son las víctimas y que los otros duden de su cordura. Esa es una realidad que necesitamos tener presente muy en la conciencia, para que no se nos olvide cuando estemos ante una situación donde nos estamos como confundiendo y dices, es que yo vi que hiciste esto, y te dicen, no, yo no lo dije, yo no dije eso, y tú te quedas, pero si yo me acuerdo que claro que sí. Casi te dices, lo tendría que haber grabado para que... Entonces empiezas a desconfiar de tu memoria, de tu mente, y se va haciendo una verdadera amnesia de la realidad. Vas teniendo como muchos conflictos a nivel mental, y yo considero que aquí es donde tiene que entrar la ciencia para tener todo un esquema de síntomas que se van presentando ante estos psicópatas. Y bueno, podemos hablar de muchos temas acerca de su conducta, como el comportamiento promiscuo, la falta de escrúpulos, la falta por ejemplo, de sentimientos genuinos, de emociones positivas. Generalmente presentan más emociones de tóxicas, de ira, sobre todo cuando no se salen con la suya, porque acuérdate que quieren tener el control de la situación, control de las personas, donde todos son súbditos. Y bueno, la crueldad es algo que
definitivamente es una constante porque se ensañan y les agrada ver cómo sufres, cómo te duele, cómo te vas haciendo cada vez más pequeña, más insegura y que vas perdiendo la cordura, la memoria. Entonces son crueles y les gusta ser crueles, sienten placer al ser en esta crueldad, ¿no? Al explotarte en este comportamiento totalmente patológico, totalmente estratégico, ¿verdad? Porque acá es una estrategia. Cuando alguien se comporta de esta manera, no creas que no lo planeó, que fue algo espontáneo, no, fue planeado. Y eso es lo que te puede helar la sangre cuando dices, ¿cómo es posible que estuve con esta persona y que planeó todo? Y después de que algo sucede en esta relación, por ejemplo, con un psicópata, donde le haces un día ver, ¿no?, que su conducta moral no es correcta y qué sé yo, espérate porque viene la venganza, te va a hacer sentir que debes de pagar por cómo te atreviste a decirle algo, te va a hacer pagar y espera que eso va a llegar, ¿sí? Tu castigo va a llegar a manos del psicópata. Acá no se trata de karma, ¿sí? De este pensamiento mágico de que te lo mereces y porque tú te merecías. No, yo acá te vengo de parte de la gente que es víctima y decirte, sálvate, salte de ahí, no te mereces ningún maltrato. No es verdad que en otra vida vienes de otra vida arrastrando y te merecías todo esto, que te violaran, que te pegaran, que te maltrataran, que te hicieran sentir estúpida, que no valías. No, no, no. Ese es el psicópata que está escondido, que no te quiere, que no le importa, que no tiene un valor moral, que no tiene una conciencia sobre lo que está haciendo, no tiene remordimiento y que te va a usar como mero objeto para sus fines absurdos y perversos, donde solamente él va a ganar. Yo te diría, como dijo Robert Herr, escápate, vete, huye. No te quedes con un psicópata. ¿Por qué razón? Porque nunca vas a ganar, nunca vas a ganar. Y te va a salir más cara la recuperación, el trastorno estrés postraumático, la herencia que le estás dejando a tus hijos, esa conducta ambivalente donde ellos no van a entender qué está pasando aquí, ¿sí? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Quién enreda las cosas? Pues pareciera que la víctima es la que termina pagando por todo. Así que libérate si eres víctima de acoso psicológico. Tenemos que entrar los psicólogos humanistas a hablar más de estos temas, a dejar de taparle a las personas que hacen daño dentro de la familia, así sea mi papá, mi hijo, mi padre, mi abuelo, a todos. Hay que sacarlos del sistema y decir, esto es el sistema enfermo tóxico, ¿sí? No eres mujer tú porque permitiste el abuso sexual, porque tú los provocaste, porque tú fuiste quien inició, que es ahora muchas de las teorías que existen, como en las constelaciones familiares, cabe destacarlo. No, 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 las víctimas son víctimas y hay que llamarles víctimas y hay que ayudarles a que se recuperen de esto y darle seguimiento a las víctimas que han sido abusadas sexualmente para que evitemos que esto se convierta en un conflicto posterior a futuro en sus vidas, intentando repetir inconscientemente ese patrón y volviendo a caer en las trampas de la negatividad, de la oscuridad, de las familias oscuras, de las familias que aparentan tener una buena cordialidad y una buena amabilidad y son éticamente intachables, cuando en lo profundo y debajo de la mesa existe una cantidad de crímenes, y me refiero a crímenes psicológicos inclusive, no hablo de crímenes donde volvemos, no es que mates a alguien y lo que sí puede suceder, como lo vemos hoy, quien tenga redes sociales se puede dar cuenta de lo que está pasando en el mundo, no somos ajenos a ello y es de verdad aterrador, sino que me refiero a que hay crímenes que suceden en las conciencias, en la mente, en la psique, y que se anidan y se enquistan y se van trasladando a otros integrantes del sistema, donde todo el sistema es enfermo. Por lo tanto, mientras que intentan aparentar alegría, felicidad, la dicha, mira que feliz soy yo, pero soy un narcisista, pero soy inseguro, pero tengo que compararme con el otro, pero soy envidioso, pero tengo una vergüenza tóxica, algo no está bien entonces, algo está mal por ahí. Por eso sí hay que tender
obviamente las emociones, los sentimientos, desarrollar la potencialidad del ser humano, pero también la oscuridad, porque está algo incompleto. A mí no me cuadra y no me quedan los números, no me salen las cuentas cuando yo me olvido de estudiar la psicopatía, la maldad, la oscuridad. Esa la tenemos que traer a la mesa y que sea un punto importante a tratar hoy por hoy en la psicología y en otros ámbitos del conocimiento científico, para que se lo pongamos muy a la mano en los lugares donde la gente lo puede entender, leer, platicar, y que sean temas donde no quede como un tabú hablar de esto. Si digo yo, mi abuelo fue el que violó a todas aquí en la familia, poder salir del miedo, de la indefensión aprendida y de levantar la voz y decir sí, fue el abuelo. Pero no empezar a decir, pero lo justificamos, porque pobre el abuelo que viene de la guerra. Y mira él, cuánto ha de haber sufrido por allá, ¿verdad? Entonces, pues sí, así nos quedamos, todas con el trauma. Vamos a celebrar nuestro trauma familiar. Nos quedamos calladitas, y mejor que se quede acá, que no se entere nadie, porque eso duele. Mejor que nadie sepa. Y eso va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, hasta que se forma esto que vemos hoy alrededor. Queremos decir que mi padre qué bueno era. Y lo sigo idealizando cuando es un padre ausente que nunca le importaste. Pero era mi padre. Tienes que poder ver a tu padre y decir lo que pasó realmente, sin tapar, sin justificar, porque inmediatamente acude esta voz a decir, pero es mi padre, endiosado. Tiene que aterrizarse al mundo real para entonces poderlo curar. Si no, no se puede. Ni con conductismo, humanismo, transpersonal, mucho menos. Y entonces lo que va a pasar es que me voy a ir al mundo transpersonal, a orar, a alejarlo de la conciencia, a tomar sustancias, a ver a Gaia, las capas de la madre tierra, y voy a empezar a ver cuarzos y luces de colores, y yo hago viajes astrales, y entonces yo soy sanador, y yo soy curandero, y yo soy... Cuando no es verdad. Y entonces el karma y en otras vidas, la conducta se observa aquí ahora. No necesitas irte a otras vidas, ni esperar la recompensa en otra vida. Aquí y ahora puedes retomar tu vida. Es crudo, sé que es crudo, pero así es. Esta es la realidad, dura y cruda, para que puedas avanzar en tu proceso evolutivo de la conciencia. Pues eso quería decir, que nos queda un espacio para encajarlo, para que todas las cuentas tengan sentido. Si no hablamos de la maldad, algo falta. Si no lo integramos a la psicoterapia, algo falta. Vamos animándonos, que sea un espacio seguro, donde podamos hablarlo con toda la claridad, para que los síntomas vayan desapareciendo uno a uno, poco a poco, de raíz y de tajo.